Hoy conocerás cómo las primeras marcas grabadas en piedra se convirtieron en el punto de partida de las matemáticas. Bienvenidos a Resumiendo Matemáticas. Aprenderás sobre grandes matemáticos, teorías fascinantes y fórmulas increíbles. Únete a nuestra comunidad y descubre el mundo mágico de las matemáticas. Mucho antes de los números y las fórmulas, el ser humano comenzó a contar con líneas, puntos y símbolos tallados en las paredes de las cavernas. Así nacieron los primeros números en la historia. Imagina una noche hace más de 40.000 años. En la oscuridad de una cueva iluminada por fuego, un grupo de cazadores observa el cielo y las sombras. Uno de ellos toma una piedra afilada y empieza a raspar la roca. Traza una línea, luego otra y otra más. Cada marca representa algo. Tal vez los días desde la última caza, los animales atrapados o las lunas que han pasado. En esos trazos simples, sin darse cuenta, estaban sembrando la semilla del pensamiento matemático. Las matemáticas no nacieron en los templos ni en las escuelas. Nacieron en la necesidad de contar, recordar y comprender el paso del tiempo. Cada línea era una cantidad, cada grupo una información, cada secuencia un conocimiento compartido. Aquellas marcas fueron las primeras palabras de un lenguaje sin voz, una forma de comunicación entre generaciones. Los arqueólogos han descubierto estas huellas en distintas partes del mundo. En cuevas de África, Asia y Europa aparecen paredes cubiertas de puntos y rayas. Durante mucho tiempo se pensó que eran simples decoraciones o impulsos artísticos, pero investigaciones recientes han revelado que en realidad representan los primeros intentos humanos de registrar cantidades. En la cueva de Lascaux, en Francia, y en la de Altamira, en España, se observan animales acompañados de grupos de puntos y signos. En el año 2023, el investigador británico Bennett Bacon y su equipo propusieron una interpretación sorprendente. Según su estudio, esos puntos podrían representar los meses del año o los ciclos de reproducción y migración de las especies. Cada conjunto de signos era, posiblemente, una forma de calendario prehistórico, un sistema para relacionar los ritmos de la naturaleza con la vida humana. Esto significaría que hace más de 20.000 años, nuestros antepasados ya utilizaban la observación y el registro para anticipar el futuro. Contaban los días, las lunas y las estaciones. Esas marcas eran sus tablas de datos, sus cálculos, su ciencia. No había escritura ni lenguaje matemático formal, pero ya existía la lógica, la idea de orden y la noción de cantidad. El arqueólogo francés Francesco de Enrico explica que estas marcas representan un paso gigantesco en la evolución mental del ser humano. Pasamos de usar el cuerpo para contar, como los dedos o las manos, a usar objetos externos para registrar lo que veíamos. Esa transición marcó el inicio del pensamiento simbólico. Por primera vez, una línea podía representar un día, un punto podía equivaler a una luna, y un grupo de trazos podía contener una historia. El hombre prehistórico aprendió a guardar información fuera de su memoria, en la materia misma. Cada marca era una herramienta de pensamiento, un apoyo para la mente. Con ellas podía planificar, comparar y enseñar. Las matemáticas nacieron así, como una extensión de la memoria humana. En la década de 1970, el arqueólogo Alexander Marshak propuso que algunas de estas secuencias talladas en piedra o hueso podían estar relacionadas con las fases de la luna. Aunque su interpretación aún genera debate, su trabajo demostró algo fundamental, que las marcas prehistóricas tenían propósito, que el ser humano del Paleolítico ya razonaba con conceptos numéricos. Las marcas en las cavernas son testimonio de un cambio profundo en la manera de pensar. El ser humano empezó a reconocer patrones en la naturaleza y a representarlos de forma simbólica. Cada trazo respondía a una necesidad práctica, pero también a una curiosidad intelectual. Saber cuántos días quedaban para la próxima luna, cuántas presas se habían cazado, o cuánto tiempo pasaría hasta que regresaran los animales. Al grabar estas marcas, el hombre no solo contaba, aprendía a abstraer, a medir, a comparar y a predecir. Ese fue el inicio del pensamiento matemático. El paso de la observación a la lógica. El momento en que la curiosidad se convirtió en conocimiento. Las cuevas fueron las primeras aulas de la historia. Las paredes, las primeras pizarras. El fuego, el primer proyector. Y las marcas, las primeras ecuaciones, talladas con piedra sobre piedra.
En ese ambiente silencioso y primitivo, nació la necesidad de comprender el mundo. Las matemáticas surgieron como respuesta a esa necesidad: ordenar el caos, medir el tiempo y entender la repetición de los ciclos naturales. Estas marcas, dispersas por el mundo, muestran que la matemática es una creación universal. En diferentes culturas, sin contacto entre sí, los humanos hallaron el mismo camino: grabar, contar y recordar. No eran simples dibujos, eran pensamientos convertidos en símbolos. El antropólogo Karen Leigh Oberman sostiene que los objetos y las marcas externas fueron los primeros instrumentos cognitivos del ser humano. Gracias a ellos, la mente humana pudo expandirse y desarrollar la capacidad de razonamiento que hoy nos define. Sin esos primeros trazos, quizá nunca habríamos llegado a escribir números, resolver ecuaciones o crear ciencia. Las marcas en las cavernas fueron el primer intento de capturar el tiempo. Fueron la memoria de los días, la evidencia de que el ser humano ya comprendía la noción de cantidad, de ritmo y de ciclo. Con ellas comenzó la historia de la medición, de la aritmética y de la ciencia. Cada línea en la roca era un mensaje para el futuro, un registro del presente y una mirada al cielo. En esos trazos nació el deseo de entender el universo. En ellos se encendió la chispa de la razón. Cuando observamos una pintura rupestre, vemos más que arte, vemos pensamiento, vemos el momento en que el ser humano comprendió que podía representar la realidad con símbolos, vemos el nacimiento del número. Así, en la oscuridad de una cueva, bajo la luz de una antorcha, comenzó la historia de las matemáticas. No con fórmulas ni libros, sino con líneas y puntos que hablaban de tiempo, de vida y de conocimiento. Si te gustó este viaje al pasado, dale like, comparte y suscríbete a Resumiendo Matemáticas, Washi de Perú, porque entender de dónde vienen los números es entender de dónde venimos nosotros. Próximamente, geometría en chozas primitivas.